buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Google, Amazon, Facebook o Apple deberán pagar impuestos en los países donde ganan dinero, aunque no tengan presencia física. El pasado miércoles, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, llegaron a un consenso para aprobar el llamado impuesto digital. Esto obligará a que las grandes compañías tecnológicas que tienen operaciones digitales tengan que pagar impuestos en aquellos países donde tengan actividad, sin importar que no estén físicamente presentes. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dio a conocer los detalles de esta nueva ley que gravará las actividades digitales de los llamados gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook o Apple por los ingresos acumulados dentro de un país, incluso si sus sedes se encuentran en otro lugar. Dicha medida fue denunciada por los Estados Unidos como discriminatoria, ya que, afirman, afecta principalmente a empresas estadounidenses. Dentro del acuerdo establecido, también se planteó que debe existir un mínimo nivel de pago de impuestos en cada país, con el que se buscaría evitar que un país atraiga negocios de multinacionales digitales al gravar menos y resulte más atractivo. Este impuesto mínimo no se cerró con un acuerdo en esta reunión de mediados de la semana pasada y será analizado posteriormente. De acuerdo al ministro de Finanzas francés Le Maire, el objetivo de este nuevo impuesto digital es poner fin a la agresiva competencia fiscal entre países y así evitar que ciertas empresas encuentren formas de evadir el pago de impuestos. Esta decisión se da después de que Francia aprobó un impuesto del 3% a las grandes tecnológicas, lo que provocó el descontento de Estados Unidos y una investigación que derivó en la amenaza de imponer nuevos aranceles a los productos franceses por parte de Estados Unidos. Le Maire ha expresado que Francia mantendrá su impuesto hasta que el nuevo impuesto digital acordado internacionalmente lo reemplace, lo cual se estima que ocurra en el año 2020, cuando en la próxima reunión del G20 se busque un acuerdo internacional que sería supervisado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La gran pregunta que se hacen los analistas y observadores es si el impuesto digital es algo posible o imposible. Las empresas que más dinero ganan del mundo son al mismo tiempo las empresas que menos impuestos pagan proporcionalmente por sus beneficios, como estas grandes empresas tecnológicas. Este hecho se refiere a un problema mundial y casi nunca un problema mundial se puede resolver a escala local. La supuesta solución a este problema es el famoso impuesto a las multinacionales tecnológicas que ya ha iniciado Francia, lo que evidentemente es un hecho que cobra mayor importancia luego que el G7 haya cogido este camino planteado por Francia, aunque todavía quedan muchas cosas por lograr para que esto entre en ejecución. Una de las grandes preguntas es cuáles son los hechos por los que hay que pagar el impuesto, lo que en terminología tributaria se conoce como hechos imponibles. Aquí nos encontramos con tres hechos imponibles que son complicados de definir. Un inciso antes, y esto es importante, el hecho imponible es el elemento clave de un impuesto porque lo determina todo.
Como veremos, ninguno de estos tres hechos imponibles se refiere al beneficio de las empresas tecnológicas en muchos países. Si no se intenta que las empresas paguen por sus beneficios, entonces lo habitual es que los beneficios se mantengan constantes y que el impuesto lo pague otro. Por ejemplo, las empresas petroleras pagan los impuestos a los carburantes a la salida de la fábrica, pero se incrementa este impuesto, no es lo mismo que subirle el tipo de impuesto de sociedades a las petroleras. Son dos cosas diferentes. El impuesto a los beneficios de las petroleras de este impuesto a los carburantes a la salida de la fábrica. Algo que se cobra con el precio cuando se está cargando combustible en el vehículo. El impuesto especial de hidrocarburos se repercute siempre y lo acaba pagando el consumidor. Y hacerlo con el impuesto de sociedades, que es los beneficios al final del año, el impuesto sobre la renta, como se suele llamar acá, es muchísimo más difícil. Aplicar la tasa sin consenso comunitario supone un claro perjuicio para los países de la Unión Europea. Por ejemplo, grabar un 3% a la publicidad online, es decir, en la red, no es probable que afecte significativamente a los gigantes de Silicon Valley. Lo que ocurrirá en este caso es que esta publicidad será más cara y la pagarán los que la contraten. Esto a todos los efectos es un impuesto indirecto y repercutirá a los clientes. Como suele ser más económico y beneficioso anunciarse en la red, esto se hará simplemente un poco más caro. Aunque no se alcance el objetivo de que paguen realmente las grandes tecnológicas una parte del beneficio que obtienen, por lo menos es algo controlable y que puede dar algo de recaudación. Eso sí, disminuye la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes, a la hora de dar a conocer sus productos. Otro problema de este impuesto a la publicidad online es que no todas las empresas que ofrecen publicidad online están sujetas a este tipo de regulación. La administración estadounidense lo ha interpretado como un arancel encubierto a sus empresas y al menos en el caso de Francia ha amenazado con represalias arancelarias. Los otros dos hechos imponibles son infinitamente más problemáticos. El primero de ellos es gravar también al 3% los denominados marketplaces, es decir, los sitios de internet que venden productos a terceros. Aquí el principal problema es que eso solo ocurrirá cuando el cliente sea de un país. Y hacerse pasar por una dirección web de otro país es muy sencillo y el impuesto solo se aplica en ese lugar. Por otra parte, saber sobre qué se aplica el 3%, es decir, sobre los servicios de intermediación, que sería lo lógico, pero apenas recauda, o sobre el importe de las ventas, que haría desaparecer algunos de los marketplaces más importantes. Estos problemas no son nada al lado del último hecho imponible, la venta de datos personales, que es más bien de ciencia ficción para muchos analistas. La venta de datos personales está prohibida en la mayor parte de los supuestos. Y estos datos no solo se utilizan, por ejemplo, para segmentar publicidad de terceros, sino que a veces se venden. Pero eso sí, como es ilegal y en la opinión de analistas y observadores debe seguir siéndolo, nadie admite vender datos. En consecuencia, esto se parece, salvando las distancias, a un impuesto sobre el tráfico de drogas. Claro que se vende droga, pero la recaudación que se puede esperar de un impuesto de este estilo es cercana a cero. Existe una gran dificultad para conseguir que los beneficios tributen donde se generan. De hecho, sería más fácil redefinir las reglas del impuesto de sociedades a nivel europeo para conseguir que los beneficios tributasen donde se generan. Esto no siempre es sencillo a nivel económico, pero está claro que no todos los beneficios en Europa que se generan en Irlanda o en las Islas Bermudas. Naturalmente, la dificultad más importante está a nivel político por las reglas de la unanimidad en materia fiscal del bloque de los 28
en la Unión Europea. Pero si se quiere que las multinacionales tecnológicas paguen por sus beneficios, la lógica es exigir impuestos de beneficios y no crear un impuesto indirecto de compleja y difícil capacidad de controlar, de acuerdo a algunos analistas y observadores. Sin embargo, lo que estamos viendo es que existen opiniones muy divididas. El ministro de Finanzas francés, Le Maire, ya ha iniciado con una legislación que grava con el 3% y el G7, a mediados de la semana pasada, ha seguido esa hoja de ruta. De manera que es un tema verdaderamente importante y que, como hemos explicado, tiene una serie de elementos importantes que deben ser analizados, de manera que no afecte a básicamente las pymes y que no sea un impuesto que sea trasladado a los consumidores, con lo cual evidentemente los beneficios de las grandes empresas tecnológicas no serían afectados. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.